Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 26 de octubre del 2020. Vamos a tener este pequeño video para entrar más fácil y mejor a la actividad que se entregará el día jueves a partir del programa que se emitió hoy, el cual se tituló Tras la ventana del arte. Soy el profesor Luis Alberto Villegas Muñoz y les doy la más cordial bienvenida. Bien, dentro del programa nos explican varios conceptos y varias cuestiones, entre los que se encuentra que una obra de arte corresponde a la visión de un artista, pero también al momento histórico en el cual desarrolla dicha obra. De hecho, dentro del programa nos hacen una pregunta, nos dicen, ¿cómo representarías la realidad en este momento? Bueno, pues la realidad es un mosaico de problemáticas, de circunstancias, de eventos que suceden. Entonces puede ser desde nuestra realidad cotidiana, lo que tenemos a nuestro alrededor, hasta bien algo más complejo como un tema social, como pueden ser feminicidios, como puede ser tal vez la pandemia, la guerra contra el narco, la inseguridad, etcétera. Es decir, hay muchas formas de representar la realidad, tanto que es muy complejo eh, el momento histórico en el cual estamos viviendo. Entonces, hay que ir pensando en esa pregunta, ¿cómo representarías la realidad? Puede ser no necesariamente una problemática o algo que nos es conflictivo o que nos produce tristeza, enojo o preocupación, puede ser también algo positivo, como una circunstancia que vivamos de bienestar con nuestras familias, etcétera, ¿sale? Bueno, entonces vayan pensando en la pregunta y les voy a ir presentando la obra de algunos artistas para que se den una idea más, más general, más rica de lo que tenemos que hacer. Entonces, con el primer artista que vamos a trabajar se llama José Guadalupe Posada. Este es un artista que se le reconoce a nivel internacional por su obra, dado que se le considera el gran exponente de la muerte en México. Él trabaja con este tema desde sus grabados y se hace famoso por eso. Trabaja durante la época de la Revolución Mexicana y un poquito previo a ello todavía está trabajando y él va retratando lo que ve. Por ejemplo, lo que tenemos en pantalla, su tema principal es la muerte. Lo que vemos en pantalla nos retrata un momento de la Revolución Mexicana. Vean todos los elementos que conforman esta imagen, analícenla, vean cómo está llena de movimiento, vean qué es lo que interviene dentro de nuestra imagen. Por ejemplo, la figura principal, descubrimos que es esta calavera con su machete, que por cierto va ensangrentado, va corriendo, vean la actitud, pareciera que saltara este río de calaveras, ¿no? Estos cráneos. Del lado izquierdo tenemos estos personajes vestidos con ropa popular. Más adelante de ellos hay algunos personajes con sombrero de copa, con trajes, lo cual nos sugiere que podrían ser personas de una posición económica alta. Vean cómo van huyendo de esta calavera, que es un revolucionario. Y de este otro lado vemos que algunos pareciera que están recibiendo este personaje, o bien que están asustados con sus manos arriba, como si estuvieran sufriendo un asalto. Entonces, a él le toca vivir la Revolución Mexicana, vean cómo la retrata desde este tema, que es la muerte. Los ojos pareciera que echan chispas, ¿no? Ahí tiene algunas líneas que nos hacen énfasis en la mirada de la calavera. A este artista seguramente lo van a ubicar por una obra muy conocida mm, que viajó y sigue viajando de forma internacional, la cual se llama La Catrina. Esta calavera dientona, característica porque tiene su sombrero de plumas con flores, se le ve muy elegante y sonriente, la elabora Posada como una crítica social. Originalmente este grabado se llama La Garbancera. ¿Por qué la garbancera? Bueno, así se les llamaba a las personas en la época de Posada que pretendían
o aspiraban a ser de una clase social que no les correspondía. Dicho de otra forma, todos aquellos pobres que se sienten ricos. Entonces, esta garbancera tiene su sombrero de plumas, de flores, con lo cual ya se siente muy francesa, porque recuerden que a principios del siglo, Francia es la capital mundial de la cultura, es lo que muchos aspiran a ser, muchos países, y México no es la excepción. Porfirio Díaz, el gran dictador, está enamorado de Francia y muchas de las calles de México, la arquitectura e incluso la moda que impone este dictador, tiene que ver con Francia. Y bueno, Posada desde su obra, desde su grabado, hace una crítica a todo esto. Él dice, eh, pues tendrás muchas riquezas, tendrás mucho poder, tendrás lo que quieras, pero en la muerte todos somos iguales. Él decía que la muerte es la gran democratizadora. ¿Por qué? Porque en la muerte pues no queda más de nosotros más que una calavera y los huesos. Por lo tanto, no importa qué tanto dinero tuviste, no importa la posición social, los títulos, etcétera, etcétera, al final todos somos iguales en la muerte. Y él lo retrata de esta manera. Entonces, fíjense cómo ya llevamos dos grabados donde el tema es la muerte, pero nos está hablando de distintas cosas e incluso cosas muy específicas de su tiempo. Vamos a ver el siguiente grabado. Aquí disculparán que no les haya conseguido una mejor imagen, pero por cuestiones de tiempo, bueno, fue de las mejores que encontré. En este momento tenía que subirles el video y darles las indicaciones del trabajo, entonces no importa tanto porque si alcanzamos a percibir, aunque sea de forma general, qué representa. Este grabado se llama La Calavera Huertista y vean cómo es distinta a las dos anteriores, muy distinta a la Catrina, que incluso tiene un aire festivo, se le ve sonriente. Esta más bien es un monstruo, tiene colmillos, tiene 6 patas, tiene una cola que pareciera como de alacrán, ¿no? Es una imagen que incluso nos podría causar repulsión. ¿Por qué la calavera huertista? Bueno, ¿quién fue Victoriano Huerta? Victoriano Huerta es un militar que da un golpe de estado al gobierno del presidente Francisco I. Madero. Recuerden que Francisco I. Madero queda en el cargo de presidente tras derrocar a Porfirio Díaz en la primera etapa de la revolución. Llega Madero al poder con las promesas de cambio, con las promesas de darle la tierra a los campesinos. Y este militar, Victoriano Huerta, al cual se le conocía también como el Chacal por su sadismo que le caracterizaba, da un golpe de estado, con engaños lleva a Madero y al vicepresidente Zaragoza a una emboscada. Madero, confiado, no hace caso de muchas voces que le quisieron advertir que lo iba a traicionar. Y bueno, ya estando en Palacio Nacional, los manda a matar. Y mientras esto sucede, pues la gente que era fiel a Madero se enfrenta a los huertistas, ahí en el mero centro histórico de nuestra ciudad, y ocurre una terrible masacre. Incluso gente que nada tenía que ver con el conflicto, gente que iba pasando por ahí, también son masacrados a plena luz del día y durante toda una noche. Se cuenta que fueron decenas de muertos. De hecho, este suceso se le conoce como la decena trágica. Y finalmente queda este villano con el poder, se hace del poder y empieza a mandar a matar indígenas, a reprimir a los revolucionarios de formas brutales, etcétera, etcétera. Y eso que presencia Posada lo representa de esta forma por medio de este monstruo, la calavera huertista. Vamos a ver otro gran artista. Leopoldo Méndez se considera alumno de José Guadalupe Posada. Es un gran grabador mexicano, Leopoldo Méndez. Igual aquí la imagen no tiene una gran resolución, pero podemos apreciar la generalidad de la imagen y lo que quiere comunicar. Vean ustedes cómo del lado izquierdo de la imagen tenemos una televisión. De hecho, el grabado se llama Las Calaveras Televisiosas. Tenemos una imagen con la televisión gigante. Dentro de la televisión vemos esta calavera o este grupo de calaveras sonrientes que sostienen copas, usan trajes muy elegantes, están en un gran banquete, están volteando hacia el espectador y están brindando en ese ambiente de bienestar, de opulencia, de riqueza, de excesos. Y del lado derecho,
¿Quiénes están viendo estas imágenes? Pues el pueblo. Esta señora que trae su rebozo, por aquí hay un bebé que está cargando, vean la cara de los dos, se ve una cara de sufrimiento, un niño por aquí que está tocando con su manita el monitor, como aspirando a esa comida, a ese bienestar. Un obrero, vean su overol, su gorro, ¿no? Su sombrero, por acá un campesino. Entonces, cómo la televisión nos vende de pronto esa realidad que no corresponde a lo que vivimos al día con día. Y cómo también la televisión llega a embrutecernos, o los grandes medios de comunicación, ahora no solo la televisión, incluso el internet, y nos van imponiendo una realidad que no corresponde a lo que vivimos, a lo que es. Entonces, de una forma crítica, fíjense cómo sigue siendo el tema de la muerte, pero Leopoldo Méndez asume una postura y por medio de su obra nos va criticando, nos va señalando estas injusticias. Vamos a ver otros dos grabados, igual de este gran artista. Tenemos del lado izquierdo, vean cómo se está celebrando lo que pareciera un concierto, ¿no? Por aquí tenemos una calavera con un instrumento de viento, está el arpa, está esta calavera muy elegante, esta tiene aquí como un copetito muy curioso, una orquesta. Debajo hay un montón de calaveras también que están como presenciando el espectáculo, aquí en estos balcones también, y como que en el palco de honor hay estos dos personajes. Por un lado está este que dice en su frente la Cuarta Internacional, que es un himno eh, que se cantaba en aquellos días de la Revolución y la posrevolución. Y por otro lado está esta que dice PNR. ¿Qué es el PNR? Es el partido antecesor del PRI, Partido Nacional Revolucionario, que después se convertiría en el Partido de la Revolución Institucional. Ambos están aplaudiendo, están volteando al espectador, es decir, a quien está viendo la obra. Si ustedes se fijan aquí en sus sillas, uno tiene un signo de dinero y otro el símbolo nazi. Debajo, lo cual ya nos está diciendo algo esos dos símbolos, ¿cierto? Debajo están estos personajes pequeñitos, un policía que representaría como la fuerza opresora o quien domina el Estado, trae un garrote, una pistola y está como corriendo a un par de pobres que están de este lado. Entonces aquí toda la opulencia que es para unos cuantos, mientras que el pueblo se muere de hambre y lo están corriendo de, de esa fiesta, de esa riqueza. Y del lado derecho tenemos esta otra imagen. Ahí vemos claramente una catástrofe natural, una inundación como la que pasó ahora en Tabasco. Y vean esta calavera que se está aferrando a esta viga. Por acá hay una que ya está ahogada, la cama, ¿no? Así como sucede en las inundaciones, desgraciadamente. Una casa ya toda deshecha, incluso por aquí un gatito calavera, unos buzos. Y mientras está todo este sufrimiento, toda esta tragedia, al fondo, en un tercer plano, vemos aquí la imagen del orador, del político, otros que están sentados muy cómodamente, y el pueblo, escuchando al político. Como muchas veces pasa, ¿no? Que nos prometen cambios, nos prometen arreglar cosas, y sin embargo, ahí está la realidad. Entonces vean cómo Leopoldo Méndez es crítico de lo que le toca vivir, aunque el tema, ahí está, la muerte, pero la muerte y lo que él ve en su tiempo, al igual que lo hacía José Guadalupe Posada, su maestro. Vamos con un muralista, José Clemente Orozco, también conocido como uno de los tres grandes. Acuérdense que los tres grandes son José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Vemos este mural que se llama Dioses Modernos. Vean, la imagen es muy fuerte. Hay un parto. Vean cómo está esta calavera en este gesto de dolor. Hay aquí un personaje que está recibiendo a este bebé calavera. Y acá atrás una serie de personajes como muy solemnes entre llamas presenciando todo esto. Están aquí una serie de libros, como unos fetos en frascos. Aquí igual hay como libros. Y por ahí podría indicarnos todo esto, lo que simboliza, ¿no? El conocimiento, los catedráticos, qué es lo que se aspira en estas sociedades modernas, ¿no? Y otra vez el tema de la muerte. Vean los colores, vean
Las texturas, recuerden que es muy importante que en este ejercicio vamos a trabajar con texturas, y textura se refiere a las características que posee una superficie y que junto con el color nos hace distinguir un objeto de otro. Por ejemplo, no es lo mismo la superficie de un mueble de madera a uno de plástico. No es lo mismo la superficie de tu ropa que traes en este momento, incluso tócala, siéntela con tus dedos, vela cómo es, a la superficie o textura de tu piel, a la textura de tu cabello, a la textura del piso de tu casa, de los muros, etcétera. Entonces, la textura son esas características físicas que presenta una superficie. Y en este ejercicio vas a trabajar con texturas. Bueno, vamos a ver otro gran artista, Saturnino Herrán. Él es oriundo de Xochimilco. Vean cómo de alguna manera trabaja este tema de la muerte muy distinto, ¿no? Podemos entenderlo por las flores de cempasúchil que llevan en esta balsa. Vean cómo es muy distinto a los anteriores. Los anteriores son más caricaturescos. Él es un pintor más realista. Vean la gama de colores que emplea, las texturas que aparecen, ¿no? Sobre todo en las flores, en las telas. Vean cómo es el cuadro, los personajes que aparecen. Por acá hay otro barquero que igual lleva ahí una serie de flores y objetos. Entonces ahí Saturnino Herrán podríamos decir que aborda el tema como de una forma más cotidiana. Bueno, entonces finalmente vamos a dar unas recomendaciones extras. Yo también he trabajado el tema de la muerte. Este es un trabajo mío que les comparto. Vamos a dar algunas recomendaciones. Lo primero que tienes que hacer es hacerte esa primera pregunta que aparece en el programa. ¿Cómo representarías tú un momento o la realidad actual? Piensa qué es lo que te interesa, qué es lo que te preocupa, qué es lo que quieres comunicar, qué te gustaría trabajar en una pieza, ¿sí? Luego considera cómo vas a trabajar ese tema que ya seleccionaste, ya sea que trabajes con la propuesta de Aprende en Casa que apareció en el programa, o bien que trabajes con el tema de Día de Muertos que yo te propongo. Si trabajas con el tema del Día de Muertos que yo te propongo, piensa que lo vas a enlazar. Por ejemplo, ¿cómo sería esto del Día de Muertos y la tecnología? Y no vayas a poner, por favor, esa imagen que es una Catrina con una computadora enfrente y una taza de café, porque esa es una imagen que circula mucho en internet. Y aquí recuerda de lo que se trata es que tú desarrolles tu creatividad y por lo tanto entregues una obra original, algo que tú desarrolles, algo que a ti te interese comunicar. Entonces, podríamos relacionar ese primer tema. ¿Cómo sería el Día de Muertos y la tecnología o cómo lo afecta? Otra idea que se me ocurre. Finalmente tú estás en libertad de elegir cómo vas a trabajar el tema, pero son ejemplos para que puedas entender mejor qué es lo que tienes que hacer. Otro ejemplo. Ahora acaban de decir que los panteones no van a tener visitantes este Día de Muertos por lo de la pandemia, para mantener la sana distancia, etcétera. Entonces va a ser un Día de Muertos atípico, muy diferente a los demás. Podría ser eso. ¿Cómo va a ser este Día de Muertos? Que lo retrataras tú con los panteones vacíos. Igual, considerando comunicar algo, piensa qué quieres comunicar, qué nos hace sentir eso, por ejemplo, cómo lo representarías con una instalación artística, por ejemplo, con una escultura, un dibujo, una pintura o el boceto para un mural o un graffiti, y qué materiales emplearías para poder expresar mejor tu idea. O podrías conectar también el tema del Día de Muertos con la pandemia. Hay muchas maneras de abordarlo, o incluso al colorido y trabajarlo incluso de una forma abstracta. Fíjate bien cómo son los colores, las texturas del Día de Muertos, y de una forma abstracta puedes reinterpretar esa realidad. Recuerda que aquí tú eres el capitán de tu obra, de tu trabajo, y tú eres quien decides cómo lo vas a realizar. Espero que haya quedado más claro el tema,
que les haya sido de utilidad este video y no me queda más que desearles un excelente comienzo de semana. Nos vemos muy, muy pronto.